Perfecto. Entonces, Andrés, ya tienes tu grupo y ya puedes empezar a relacionarte. A ver, estábamos en arte. Preguntas sobre arte para pasar a otro departamento que es fotografía. De lo que mostré. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos repasando a nivel general, ¿no? Obviamente. ¿No hay preguntas? Profe, lo que hemos aprendido hasta ahora del grupo de dirección audiovisual nos puede servir como un elemento de práctica. Yo sé que esto va a estar fuera de lo que estamos hablando, pero esto tiene que ver un poco también con la práctica que podemos hacer al momento de ver películas, según la recomendación que nos hiciste. No te entendí bien, Andrés, la última parte. Te escuché entrecortado. Vuelve a repetirme la última idea, por favor. Profe, que es los últimos pasos que nos ha enseñado de todo lo que es la estructura dramática, los planos y todo eso. Eso también nos sirve para practicar al momento de ver una película. Bueno, eso no te lo... Yo les acabo de hacer algo que seguramente en guión se van a reír con ustedes, pues. Acabo de inocularles la vacuna, que no el veneno, pues, que tenemos los cineastas, que se llama entender el cine. Yo creo que nunca más en la vida vas a ir a ver una película y vas a verla con los ojos de ver la historia con tranquilidad sin entenderla. Vas a ver en la historia seguramente los puntos de giro, vas a ver la perspectiva de cómo la historia, dónde está el elemento detonante, dónde está el desarrollo del segundo acto, etcétera, etcétera. O sea, ese veneno que hay que, digamos, hay que tener esa vacuna para hacer cine, hace que uno empieza siempre a ver una película y empieza a construir su propia historia, que uno lo hace, ¿no? Normalmente, todos los espectadores que vamos al cine vemos una historia y le damos nuestra lectura, pero los cineastas tenemos la obligación de entender la historia, de entender dónde están los cambios, dónde están los puntos de giro, dónde está el desarrollo, el desenlace, y luego ver historias mejores que peores y ver también grandes historias. O sea, ¿por qué son grandes historias? Porque ahí están las claves de esa historia, ¿no? Tanto en el tema de la ambientación o de que estamos discutiendo ahora, o en la fotografía, o en el despliegue de producción, como también en el hecho interno de la estructura dramática de la historia, que está bien contada. Porque una película buena es una película bien contada, que te mantiene en vilo todo el tiempo. Y eso es una construcción muy cuidadosa, no está liberado al azar, no es que mezclaste los ingredientes y te salió algo bueno, como una comida, ¿no? No, hay que saber hacerlo. Este es justamente el trabajo del director, cocinar bien esos elementos que tiene y rodearse de la gente adecuada. Este es un poco el esquema que uno va aprendiendo a lo largo del oficio, ¿no? Vale, profe. Te respondo la pregunta con eso. Sí, profe. Vale. Bueno, estamos de nuevo. ¿Alguna pregunta sobre arte que les interese de cómo presentar las cosas y cómo desarrollar eso en el manual de producción, que va a ser parte del trabajo de lo que vamos a hacer a lo largo de la materia? Bueno, me gustó mucho, me llamó mucho la atención la del concept board, porque te muestra, muestra una parte interesante que es sacar todos los elementos necesarios para poder construir un set de grabación, incluyendo la vestimenta. Eso fue lo que me llamó un poco la atención, porque me gusta mucho cómo los que forman parte del departamento de arte pueden sacar esos conceptos para poder tener un mínimo, un poco de visualización del escenario y los personajes. Eso es lo que me llama la atención un poco. Claro, está bien. ¿Algún otro? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a ir con fotografía. Voy a compartir pantalla de una pequeña guía fotográfica que tengo. Vamos a llamarle a eso el estilo visual de una historia, ¿no? Lo otro era la parte de dirección artística. Esto tiene que ver con la dirección de fotografía y de alguna manera con la visual que incorpora la historia, ¿no?
Me dicen si estoy compartiendo pantalla, si la están viendo, Aún no, profe. ¿no? Pero ¿está corriendo o no? No, profe. Ok, voy. Ahí la mandé. O sea, esto no es una clase de fotografía ni es una clase de arte, esto es una clase de dirección, pero nosotros tenemos que entender el eje de las líneas de acción que vamos a ir emprendiendo para que desde el punto de vista de la dirección nosotros tengamos como los criterios, pues, porque un director debe manejar esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, en términos ahora sí tenemos la pantalla compartida. Sí, profe. Sí, bueno. Ok, ¿qué es la iluminación? La iluminación, evidentemente, que está basada en la fotografía, tiene un valor tanto funcional como artístico y en el cine de ficción, que es donde estamos, es pintar con la luz, es como de alguna manera crear emociones, crear sentimientos y también esa misma cosa que siempre insisto, que voy a insistir hasta al final de los días, en la verosimilitud y en que eso que estamos poniendo en escena sea creíble y sea coherente con la historia que estamos contando. Creo que el ejemplo de la historia del otro par, y por eso lo usé, que es tan sencillo, sin embargo tiene una absoluta credibilidad de la historia. O sea, los elementos que están conjugados allí, la estación, el niño pobre, el niño rico, las cosas que pasan, hacen que la historia nos parezca absolutamente razonable, creíble, verosímil y a la vez, como ustedes plantearon en sus trabajos, aleccionadora, ¿no? Inspiradora, de la solidaridad, de los sentimientos de compasión de las personas, ¿no? Y de las acciones, pues. Entonces, en función de eso, la fotografía le da una buena iluminación, crea una sensación de dimensiones, de tridimensión, ¿no? Le da profundidad tanto a los personajes como al entorno y de alguna manera esa pintura con la luz nos está llevando a generar un juego de luces-sombras que va a también manejar nuestra percepción de lo que es la forma y el desarrollo del set. Ahí hay un manejo en la fotografía importantísimo de los lentes y de la cámara. Por ejemplo, ese desarrollo de los primeros planos que vimos en la historia del otro par, en el comienzo, que nos lleva del problema de la chola a la cara desalentada del niño que tiene, bueno, esa complicación de que se queda sin zapato, y luego la mirada, diría yo, digamos, de deseo de él de encontrar una solución y ver esos zapatos de patente, de charol, que lo iluminan, que lo prendan, es un manejo fotográfico de eso, ¿no? O sea, también incluso los zapatos se ven como si fuera una comida exquisita, o sea, se ven preciosos, pues se ven apetitosos para cualquiera. Y él no ve más nada, él solamente ve eso, a través de esos primeros planos que estamos hablando, ¿no? Entonces ahí hay una conjugación del elemento claro. Perdóname que Gabriel está afuera y no lo había admitido. Perdóname, Gabriel. Ya te admití. ¿Está claro eso que estoy diciendo? El Profe, valor. la tridimensionalidad tiene que ver un poco con el enfoque de las luces de varios colores hacia un personaje o no, o es otra cosa. Bueno, la tridimensionalidad tiene que ver con la profundidad de campo y también con el elemento de luces y sombras que van generando. O sea, digamos que un sujeto tenga más presencia o tenga más foco, o tenga más interés focal que otro. Eso seguramente ustedes en composición en la primera lo vieron, pero en todo caso yo tengo que poner en escena para darle importancia a lo que yo quiero destacar y lo otro va a quedar en un segundo plano. Entonces, probablemente el fotógrafo allí va a entender o va a pensar en cómo manejar eso, pero yo tengo que decirle, mira, lo que me interesa a mí es ver el detalle de la chola, y esa chola estará iluminada de una determinada manera para que adquiera lo que tú quieres conseguir, pues. Por eso es tan importante las relaciones, las líneas de acción que se van creando, porque el fotógrafo no es que va a agarrar la luz del sol y va a tirarla sobre la chola o va a poner una luz pegada ahí para que se vea la chola bien. No, eso tiene que tener una relación tridimensional con los otros elementos que están en el set.
que de alguna manera componen una realidad. ¿Entiendes? Además hay un tema del eje de la luz, que eso seguramente lo estudiarán más adelante o ya lo estudiaron. Pero el eje de luz es el eje que tiene que ver con una característica de la luz de ese momento o de ese entorno que está allí. Y eso hay que seguirlo con una continuidad. Todo esto son elementos que el director debe manejar. A pesar de que no son su responsabilidad, él tiene que discutir esto con el director de fotografía, ponerle encuadre, ¿verdad? De alguna manera establecer qué es lo que quieren en el encuadre y entonces decirle al director de fotografía si algo de lo que estaba él proponiendo no le parece, pues, en función de un salto tanto en términos de la credibilidad del entorno o un salto fotográfico que una luz es distinta a las demás, pues, y eso en la película va a pegar un salto fuerte. Respondo tu pregunta, Andrés. Sí, profe. Más o menos entiendo la parte de la... Ya tengo entendido un poco el enfoque de la luz Son del sol. dos cosas distintas, hay dos cosas distintas allí que la vamos a repasar porque esta no es una clase de fotografía, pero ustedes seguramente lo van a estudiar a esto. Esto no tiene que ver con la temperatura de color, que también es importante, que es la hora del día o la gama de los elementos que, o sea, de tardecita hay más rojo y de día poderoso hay más azul, pues. Pero eso, o también yo puedo tocar con color algunas cosas del set, de las paredes, incluso uno a veces cambia la pintura de un set porque de alguna manera le refleja algo que no quiere. Si la idea de la historia que estoy contando es fría, es triste, si yo tengo una pared de color rojo, no me va a dar seguramente eso. Entonces, seguramente yo cambiaré el color de eso, o el director de arte propondrá cambiar, o yo discutiré como director con el director de arte para conseguir una atmósfera con una paleta de color acorde a lo que yo quiero. ¿Entienden? O sea, esto es básico, ir construyendo un mundo, porque ese es el tema de la dirección. El director es un coordinador de su historia, de su idea, y él va conjugándola con los otros departamentos para que aquello tenga fuerza. ¿Preguntas? Voy a seguir. El balance, bueno, el balance tiene que ver con cosas técnicas, no voy a hacer eso porque eso ya es una clase de fotografía, pero evidentemente tiene que ver con el diafragma y la profundidad de campo, ¿no? La naturaleza de la luz tiene que ver con cómo se mide, la cantidad de color que tiene la luz, que es lo que estaba hablando, la temperatura, la dispersión, puede ser una luz suave o una luz dura, una clave alta o una clave baja. Clave alta significa una luz más brillante, clave baja significa una luz más dura, más llena de sombras, pues. Y las sombras y de alguna manera la luz que incide sobre un sujeto es lo que va creando esa idea de luz y sombra. Por ejemplo, ¿qué clave de luz tiene, ustedes creen, el cortometraje del otro par? Pregunta, ¿no? Yo diría que tiene como más o menos como una luz dura, por, o sea, en el tema del sol, pues, lo que viene en el cortometraje. Fíjate que la pregunta es tramposa, es como un plato, un cambur puesto en el suelo para que te resbale. O sea, la película empieza con una luz, si ustedes la ven, con una clave baja, porque es el problema o sea, entonces está más contrastada toda la primera parte, y el niño está, no en sombra, pero sí el niño está en una situación, digamos, donde la luz se vuelve más dura. Y luego, cuando aparece la solución y el tren se pone en marcha y el otro niño, la luz se levanta, la clave se vuelve una clave neutra hacia arriba. ¿Por qué? Porque de alguna manera aparece la solución. Nada de eso es irreal, no es que cambió la luz de la historia. Pero evidentemente el director, en este caso una muchacha de 20 años, comprendió, y el fotógrafo, que seguramente era parte de su grupo, de su club, así como ustedes están formando el grupo, y ustedes pueden hacer algo así también, ¿no? ¿Por qué no? El tema es conjugar justamente la idea. Hay un drama en el personaje inicial y luego ese drama se va resolviendo y la luz se vuelve más diáfana, más cristalina. Por supuesto, la atmósfera del tren sería irreal crear la misma atmósfera del principio, no sería coherente con la historia. Pero ambas cosas ayudan a la historia, ¿no?
O sea, la clave, digamos, se sube la clave, ¿no? Bueno, la calidad de color, como les dije, hay una calidad más rojiza que tiene que ver con amanecer y atardecer, y eso va subiendo a la luz neutra, que es la luz del día, y en las altas horas del día, especialmente en la nieve, o sea, la luz es muy azul, muy azulada, ¿no? También está el elemento del balance, y aquí está el ejemplo claro de luz contrastada, luz fuerte o drama, con respecto a luz difusa, luz más suave, que yo creo que en la película del otro par hay una graduación de eso que va de una cosa a la otra gradualmente. No es un salto, no se ve irreal, pero evidentemente hay un juego allí de intenciones con respecto al drama que está pasando. Preguntas. Voy a poner un ejemplo de un guión que vi allí, de una idea que vi allí. El restaurante donde está el niño que come, ¿verdad? Tiene una luz, y la calle donde está el niño que hace, creo que es un guión de Emily o una idea de Emily, que hace, digamos, que es como una especie de artista callejero. Ahí tenemos que decidir cómo vamos a manejar eso, el interior y el exterior. Y de alguna manera relacionarlo con la historia, ¿no? Son decisiones que yo tengo que pensar, de alguna manera en función de la historia a nivel dramático, ¿no? Bueno, voy a seguir. La ventaja de la luz dura, obviamente, es que tiene más contraste, muestra más texturas y generalmente produce un efecto muy, muy marcado. Pues la luz suave es lo contrario. La luz suave no crea sombras, es más sutil, más delicado y normalmente tiene más relleno, pues, ¿no? Bueno, no voy a entrar en la parte fotográfica. La luz suave, evidentemente, o sea, nosotros en la comedia generalmente usamos una luz brillante, una luz más plana, y en el drama usamos una luz más oscura, más dark, que tiene más signos de fuerza y de contraste, ¿no? La iluminación es el arte de pintar las sombras, de controlar las sombras, y de alguna manera esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Entonces aquí tienen un ejemplo de cómo manejamos esos criterios, ¿no? La luz frontal, la luz que viene de lateral, la luz cenital y el contraluz, pues, o silueta. Todas esas cosas son cosas que yo voy a pensar en la manera de trabajar con el departamento de fotografía cuando estamos hablando de la historia. Probablemente el fotógrafo va a traer una propuesta, va a decir, mira, a mí me parece que aquí podemos trabajar así, aquí podríamos trabajar de otra forma, y se va generando esos elementos de cómo iluminar, pues, ¿no? Estos ya son lo básico de la iluminación. Hay una luz principal, que es la luz, lo que se llama el key light. Hay una luz de relleno, el contraluz y la luz que ilumina el background, ¿no? Nosotros en cine trabajamos sobre sujetos que se mueven, entonces en cierta manera tenemos que controlar el espacio para que esté controlado esa relación. Pues. Los personajes entran y salen de sombras, ¿verdad? Y ese triángulo de la fotografía lo ampliamos, digamos, trabajando con una luz principal, general, y luego vamos a dividir el set o las regiones en forma. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes un ejemplo de luz que tiene que ver con luz lateral, pues, ¿no? Incluso hay una luz cenital que viene de arriba del techo, ¿no? Eso sigue más o menos estando, y hay una relación de contraste distintos, pues. Aquí, por ejemplo, hay un personaje que de alguna manera tiene una luz que viene de arriba y está contrastado, encerrado. Aquí tiene una luz que viene de arriba, pero hay una luz de efecto que tiene que ver con la historia de Hannibal, ¿no? En la cárcel. La luz, evidentemente, es la luz que proviene siempre de una fuente creíble. Bueno, más o menos esto es la relación del departamento de fotografía, el repaso de fotografía. ¿Qué preguntas tiene?
Profe, la iluminación principal tiene que ver un poco con los 3 puntos de luz, ¿no? Siempre están los 3 puntos de luz. Una luz principal, una luz de relleno, si la hay, pueden no haberla. Una luz de contraluz, ¿verdad? Y la luz que ilumina el background. Eso no quiere decir que yo tenga que poner luz siempre, el caso que usamos la luz natural, pero tenemos que pensar cómo queremos la escena, lo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, y el fotógrafo va a proponer cosas, entonces, porque hay una continuidad también, hay un raccord en la forma que estamos contando, ¿no? Pregunta sobre este segmento de fotografía, ¿alguna duda? No, y que no se trata de poner una luz por ponerla, sino que cuando uno pone un tipo de iluminación es porque quiere dar un mensaje o quiere transmitir algo con esa iluminación también. Correcto, Gabriel. Gabriel, ¿verdad? Andrés. Andrés, sin duda. Siempre todo tiene que ver con el mensaje que yo estoy transmitiendo y con el carácter del personaje. Entonces, justamente por esto, el director no puede pensar solo, o sea, no puede no conversar con el fotógrafo, no puede haber ninguna... O sea, nosotros tenemos que enfocar esa película en conjunto. Por eso estoy hablando de las relaciones y de las líneas de acción en esta clase. Antes de acometer la tarea de trabajar en equipo. O sea, no es ajeno lo que el director de fotografía hace, ni él puede decidir por su cuenta, no porque no lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero si estamos divorciados de lo que el director de fotografía está haciendo, la película es un gran pastel lo que vamos a hacer, ¿no? Normalmente eso es algo que obedece a las premisas de dirección. Y entonces, en función de esas premisas de dirección, el fotógrafo articula cómo va a iluminar y cómo va a desarrollar la relación en el set. Me preocupa seriamente que hablamos muy poco. Yo sé que hay problemas de conexión, pero yo pongo en duda el hecho de que no haya preguntas, pero de pronto no las hay. Profe, entonces, Espérate, Andrés, que tú hablas siempre. Déjame escuchar lo que va a decir la otra persona. Y disculpa. Profe, le quería preguntar por los movimientos y los ajustes de cámara. ¿No tienen que ver también con el departamento de fotografía? Absolutamente, exactamente. O sea, fíjate bien, esa pregunta es interesantísima, por eso me preocupa que a veces no hablen, porque hay preguntas claves. Cuando yo pongo en marcha la historia, y lo hablamos pues, yo pongo en marcha un estilo visual de toda la pieza. Entonces, yo tengo que pensar en los lentes que voy a usar. Por ejemplo, la primera parte de la historia del otro par, ¿qué es lo que tiene como principal elemento? Los detalles. Entonces yo seguramente voy a trabajar con lentes o teleobjetivos o lentes, digamos, que tienen que ver con la puesta en escena y con detalles, planos fijos, en detalle de la chola, la cosa, la cara del niño, etcétera, etcétera, primer plano. Luego, cuando el niño camina entre la gente, yo voy a incorporar el movimiento de la cámara, el dolly. La cámara nunca se mueve sino porque hay un motivo. Eso es una ley del cine. O sea, mover la cámara como si fuera un cumpleaños o un casamiento no es la idea del cine. La idea del cine es tener un plano que tenga un encuadre inicial y un encuadre final y que tenga un destino. Entonces, yo veo el detalle de los pies, de esos zapatos que el niño va viendo, con la mirada del niño, pero seguimos estando en teleobjetivos. Luego la historia se abre cuando vamos a la primera vez que hay planos generales. Cuando vamos a la fila de la gente que va subiendo al tren. ¿Por qué? Bueno, porque es que tenemos que contar esa parte de la historia. Entonces ese lente es otro lente, es un lente más abierto, más normal, angular. Luego, cuando el niño rico descubre que perdió el zapato, volvemos a la visión ya más cerrada y luego vemos la relación entre los dos niños en un plano casi idéntico o sea, la carrera del niño que va a la velocidad del tren y que no llega a alcanzarlo, y el otro personaje que está sobre el tren, el niño rico, que de alguna manera quiere atrapar el zapato. Eso no se produce y entonces vamos a la visión otra vez de close-up de ellos, que se saludan, se despiden con cariño, porque bueno, sienten que hay afecto, que hay compasión, que hay una relación inspiradora que se creó, ¿no? Entonces aquí tienes un cuento que seguramente la directora de ese corto discutió con el fotógrafo. Y el fotógrafo pensó en todas estas cosas. Pues el fotógrafo no solamente piensa en la luz,
El fotógrafo piensa en el estilo visual de la película y en los elementos tanto de lentes, cámara y de las herramientas que va a usar, ya sea dolly, máquina, lo que fuera. Todo eso tiene que ver con la historia. ¿Te ha respondido a tu pregunta? Sí, Perfecto. O sea que nosotros tenemos que diseñar junto con el fotógrafo en ese guión técnico que vamos a hacer y en esa forma en que vamos a concatenar los planos y los encuadres en todos estos elementos. Es más, normalmente nosotros le ponemos a cada plano un tipo de lente. Tanto el director como el fotógrafo se ponen de acuerdo con eso. Y a veces tú estás con el director encuadrando un plano y él te propone un lente más cerrado o un lente más abierto de acuerdo a lo que él vea. Pues. Ese trabajo de equipo es igual a cuando tú ves el set y tú le dices al ambientador que no te gusta este color de tal cosa o que te parece que el vestuario no es acorde al personaje, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son justamente esa relación de conjugación, porque acuérdense que el director, que es lo que les estaba diciendo antes, tiene un mensaje claro en la cabeza, tiene sus premisas claras de cómo quiere contar la historia. Y todo va para allá, todo va hacia la visión o la subvertida. Siempre digo, y creo que lo comenté aquí, que a veces el director le dice a un colaborador, mira, eso lo haces cuando tú tengas tu película, pero en esta así son las cosas como yo las veo. Y lo dice con respeto, es un chiste, pero es un chiste que de alguna manera reserva su espacio y su visión, porque la visión tiene que ser una, ¿verdad? No puede ser... Ahora, que hay colaboración, que hay cambios, que hay ajustes, que hay incorporación de ideas que te proponen tus colaboradores, sin duda, porque para eso hay un equipo. El cine es un trabajo de equipo, no es un trabajo en soledad. Yo no pinto solo, ni creo solo. Yo creo con un equipo que me está asistiendo y que me está ayudando a conseguir lo que quiero. Porque esa visión que yo estoy construyendo es la visión que va a tener el espectador en la pantalla, que va a ser una. Ahí no hay contradicciones. Y si algo está mal, bueno, será responsabilidad de alguien, ¿no? Pero digamos, todos estamos en el mismo barco remando hacia un solo puerto. Por eso se habla de las premisas de dirección. ¿Está claro? Sí, profe. sí. ¿Los demás? Que no dicen nada. Yo tengo que estar viendo el WhatsApp porque estamos todos puestos allí, pero siento silencio del otro lado. Bueno, sobre fotografía creo que ya hicimos un repaso más o menos razonable de los elementos. Vamos entonces a ir a la última, bueno, la última, no, hay otras. Bueno, va a caerse el meeting. Oye, no tenía, había dejado ya el de fuera. Va a caerse el meeting en un ratico. Si se cae, vamos de nuevo, la última sesión. ¿Pudiste entrar, Yaile? Sí, estás adentro. Profe, pero Sí. hagamos algo, porque no dejamos que se caiga el meeting y para que no tenga que empezar de nuevo con la otra diapositiva, esperar a que agarremos el nuevo límite Tienes de razón, tiempo. es buena idea, Andrés, tienes razón. Bueno, Exacto, exacto, profe, para que no... bueno, digamos, como para cerrar el tema de los grupos, ya ahora tengo los grupos definitivos. El último grupo es tú, Andrés, Adriana y Gabriel Hernández Fernández. Sí, profe, ya lo tengo notado. Ok, entonces, vamos a repasar eso como idea por si alguno no lo escuchó bien. Cada grupo va a reunirse, de alguna manera, como ustedes consideren, y va a considerar de las 3 historias o 4 historias que tiene cada grupo, elegir una que va a ser la que vamos a trabajar en particular. Haciendo todas estas cosas que estamos hablando, los desgloses, los roles, etcétera, y vamos a hacer cada uno un rol para que entrenemos eso, ¿no? Y hacer luego una propuesta ya consensuada
de lo que sería la fotografía, el arte, el guión técnico, la planta escénica, la planta de movimiento, y vamos a trabajar con los actores de esa historia que se va a seleccionar. ¿Está claro cómo vamos a operar? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede repetir eso último que escuché entrecortado? Ok, la idea de esto es, con esos 3 grupos que ya tenemos, ustedes van a reunirse, van a elegir una de las 3 o 4 historias que tengan individuales para trabajar como estamos pensando, donde vamos a intercambiar roles, va a haber un director, un asistente de dirección script, que va a ser lo último que vamos a hablar, va a haber un director de fotografía y un arte. O sea, esos 4 personas o 3 personas van a manejar la visión de todo el proyecto, de una idea que va a tener el grupo, o sea, un guión. ¿Entendiste? Ok, ok. O sea, vamos a armar una película. Vamos a armar todo, pues el guión técnico, el storyboard, el shooting, la propuesta de arte, la propuesta de dirección de fotografía, o sea, de visual, y de alguna manera toda la continuidad. Y vamos incluso a ver si logramos hacer ensayo con actores, que es lo que pretendo, donde podamos aprender el protocolo de trabajo con actores y la manera de enfocarlo. Y luego vamos a tratar de ver si podemos, ojalá se pueda, concretar en tener una pequeña pieza corta y si no, llegar al manual de producción todo desglosado. ¿Me copiaron? ¿Alguna pregunta sobre profe. eso? ¿Alguna pregunta? Profe, pero los guiones que vamos a escoger de las versiones de Come, o sea, ¿cómo haríamos eso si no tenemos los guiones para poder decidir entre uno para luego No, ustedes tienen que tener los guiones, ustedes tienen que tener los guiones porque yo mandé a hacer ese trabajo y todos entregaron. Claro, lo que hay es una idea, hay que concretar eso, o sea, hay una idea, quiero decir, hay un enfoque, pues. Entonces elijan uno y sobre ese enfoque trabajamos, vamos a trabajar un técnico, vamos a trabajar el desglose, vamos a trabajar las locaciones, el vestuario, vamos a trabajar todo eso y vamos a tratar de tener lo que se llama una carpeta de producción para ver si podemos, intentamos hacerlo pues, en estas condiciones. O sea, va a ser más o menos, o sea, va a ser mínimo escoger los análisis, ¿no, profe? No te entiendo, Andrés, discúlpame. O No sea, te tú te comprendo. refieres a escoger los análisis o sea, que nosotros entregamos, lo que teníamos que entregar el jueves en el lado virtual. ¿Te refieres a eso o no? Sí, sí, bueno, yo mandé a pedir una adaptación de Come y algunos me entregaron una idea más desarrollada, otros planteada en términos generales. Pónganse de acuerdo cuál consideran ustedes que es la que tiene más carne, pues, y sobre eso trabajamos. Ok, buenísimo, Seguramente profe. tenemos que pulir ya un guión más avanzado, un guión literario, pero como es una historia sencilla, yo creo que eso no es complicado. Eso pues, ustedes habrá de pronto alguien que escribe el guión ya definitivo y sobre esa idea se trabaja en distintos aspectos. O sea, trabajaremos en equipo de esa forma, ¿no? Con la historia elegida, o sea, con la visión elegida. Ok, profe, ya tengo claro ese tema. ¿Los demás tienen claro eso? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda de todo lo anterior? ¿Alguna pregunta antes? Porque se va a caer esto pronto. Bueno, profe, yo lo que estoy proponiendo con mi grupo es que cada uno comparta los análisis, los 3 análisis que hizo cada quien por su parte para así tomar la decisión Claro, claro, de uno. claro, eso es lo que hay que hacer. Eso es obligatorio. Eso, ustedes encontrarán la manera de hacerlo vía Zoom o vía Jitsi o vía como ustedes consideren. Eso no va a ser una cosa que yo voy a evaluar. Yo simplemente lo que voy a evaluar es el trabajo que vaya entregando el grupo, este, ¿verdad? Después, y voy a marcarlo. En principio, pónganse de acuerdo, busquen la manera de trabajar vía teletrabajo
y empiecen a ya concretar cuál va a ser la idea a trabajar. Me la pueden mandar, me pueden decir, mira, esta es profesor, el grupo tal, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, y otra duda que tengo, si vamos a trabajar, si vamos a construir una película, vamos a tener que decidir, nos vamos a tener que reunir, vamos a tener que salir para buscar unos sitios de locaciones afuera de la universidad para poder llevar a cabo el cortometraje. Tal cual. Aunque no podamos grabar, que eso no lo podemos decir porque hay que ver cómo son las condiciones, vamos a hacer de todas formas el trabajo de investigación de locaciones, eso que es factible, pues. Y si podemos grabar, grabaremos un pedazo. Incluso yo creo que en la escuela podríamos hacer el trabajo con los actores, y si no en una locación. Pero digamos, vamos a tratar de ver cómo podemos ir con las cosas que están pasando y con el tema de flexibilización o no, haciendo cosas y trabajando en la construcción de la idea. Ok. ¿De Sale, vale, acuerdo? profe. Sale, vale, profe. Ya, Alguien iba a hablar. Bueno, aparentemente sigue el meeting, ¿no? O sea que podemos seguir adelante. profe, ya dice que hay menos de un minuto. Ok, entonces vamos a cortar. Prefiero cortar para seguir a la última sesión y no perder tiempo. Ok, voy a cortar esto y vamos a entrar de nuevo con el nuevo enlace. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale.